A ver, hay sonidos que son como el ADN de un lugar, ¿no? Que cuentan su historia, que definen su alma, y en el Perú, en el Perú tenemos uno que es profundo, que es melancólico, pero sobre todo que es nuestro. Hoy nos vamos a meter de lleno a descifrar los códigos de una de nuestras más grandes riquezas. Y no, no hablo de oro, hablo de sentimiento puro. Vamos a sumergirnos en el Yarabí. Escuchen esto. Ya me voy a una tierra donde nadie por mí llorará. Es un lamento, es una despedida. Estas palabras que pesan, que duelen, son la puerta de entrada perfecta al universo del Yarabí porque capturan esa emoción central, ese sentimiento de pérdida y de anhelo, que es básicamente el corazón de este canto, y es que aquí está lo más potente, creo yo. La música es un documento vivo, contiene esos archivos emocionales que los libros de historia muchas veces se olvidan de contar. O sea, no es solo una canción, es el testimonio de un pueblo entero, es una herencia que sigue respirando a través de nosotros. Entonces esa es la gran pregunta, la que nos va a guiar hoy para encontrar la respuesta, para entender de dónde sale esta identidad sonora que tanto nos define como peruanos. Pues tenemos que hacer un viaje muy, muy atrás en el tiempo. Todo arranca aquí, mucho antes de la llegada de los españoles en el mero corazón del mundo andino, porque antes de que existiera el Yarabí existía su ancestro directo, el Jarawi. Pensemos en el Jarawi como la expresión poética y musical del mundo precolombino, era un canto íntimo, ¿saben? Generalmente se interpretaba solo con la voz o a lo mucho con instrumentos de viento y hablaba de cosas universales, del amor, de la pérdida, de la ausencia. Esta es nuestra raíz sonora original. Y de pronto llega un año que lo va a cambiar absolutamente todo, 1532. No fue solo el choque de dos imperios, fue también un choque de sonidos que transformó para siempre, el paisaje musical de todo el continente. Imagínense la escena por un momento. Por un lado llega la vihuela, que es como la abuelita de la guitarra con sus armonías europeas complejas, y por otro lado aquí ya estaban las quenas, las antaras andinas, con esas escalas. Bueno, ese encuentro, esa colisión, es el verdadero Big Bang del que nace una forma musical completamente nueva, una forma mestiza. Y ojo, esta evolución fue fascinante, pero tomó siglos, ¿no? La poesía de los trovadores de la España medieval se sube a los barcos y se encuentra con las formas de aquí. Tiempo después, ya en el virreinato, el nombre Yarabí empieza a sonar, a aparecer en documentos. Y finalmente, el antiguo jarawi indígena se fusiona con la poesía española. Y de ahí, de esa mezcla, nace el Yarabí mestizo que conocemos hoy. Ok, ahora que sabemos de dónde viene, vamos a hacerle una autopsia, por así decirlo. Vamos a diseccionar esta creación, de qué está hecho exactamente. ¿Cuál es su ADN musical y emocional? El punto clave, el más importante, es este. El Yarabí no es una conquista musical de ninguna manera, es un mestizaje perfecto, equilibrado, mitad y mitad, 50% del mundo andino, 50% del mundo hispano. Aquí ninguno domina al otro. Al contrario, conviven en una armonía que es única y superpoderosa. Miren, esta balanza lo representa a la perfección. Es un diálogo de ritmo libre entre dos culturas. De un lado tienes la guitarra, la métrica de los poemas españoles, ¿sí? Y del otro tienes la melancolía, la escala y esa dualidad tan andina, esa capacidad de, como dicen, llorar con un ojo y reír con el otro. Y esto nos lleva a una pregunta importantísima, ¿no? A un mito que está muy, muy extendido. Porque cuando uno lo escucha, es fácil pensar que el Yarabí es solo eso, una canción triste, un lamento, pero ¿de verdad es solo eso? Para nada. De hecho, como bien señaló el investigador Nicolás Reynoso, reducir el Yarabí a la vía a una simple queja es no entenderlo en absoluto. La realidad es que es una exploración súper profunda, casi metafísica de la existencia. Esa tristeza no es debilidad, es la expresión de un pueblo capaz de sentir
con una intensidad inmensa, donde la melancolía es en realidad una forma de reflexión. Y claro, como toda gran forma de arte, el yarabí fue moldeado y llevado a otro nivel por verdaderos maestros, personas que le dieron la voz y la estructura que hoy nos sigue conmoviendo. Aquí tenemos a dos gigantes, dos figuras clave. A la izquierda, de Mariano Melgar, el poeta arequipeño, que le inyectó esa alma romántica y patriótica, convirtiéndolo en un símbolo de la identidad peruana que estaban haciendo. Y a la derecha, Pedro Jiménez de Abril, el compositor que tomó esta música del pueblo y la llevó a la partitura, dándole un lugar en la música culta del mundo. Hablemos ahora de su impacto, de su legado, porque la importancia del yarabí va mucho más allá de una simple melodía. Es un pilar de lo que somos. Miren este mapa. Obviamente el yarabí es fundamental en la identidad de regiones como Arequipa y Ayacucho. Pero su influencia no se quedó allí. Y que creó un mapa sonoro que cruzó fronteras, llegando a influenciar géneros en Ecuador, Bolivia e incluso hasta en el norte de Argentina. Impresionante. Y esta idea es poderosísima. A lo mejor lo verdaderamente clásico de nuestra tierra no es una imitación de la sinfonía europea. A lo mejor nuestro verdadero clásico latinoamericano son estos géneros que nacieron de nuestro propio choque de mundos. El yarabí, señoras y señores, es nuestra música clásica. Esta frase resuena con una fuerza increíble porque la música no es solo para entretenernos. Es memoria, es identidad. Y si nos desconectamos de ella, nos arriesgamos a perder una parte fundamental de lo que somos. Nos arriesgamos literalmente a perder el alma, porque seamos claros, el yarabí no es una pieza de museo cubierta de polvo, para nada. Es un artefacto vivo que sigue hoy narrando nuestra historia y que sigue evolucionando y que contiene los códigos para que entendamos nuestro presente. El gran desafío es reconocer nuestra propia identidad en estos sonidos. Y cerramos con esta reflexión. Quizás hemos estado buscando la riqueza en los lugares equivocados. La verdadera riqueza del Perú que nadie nos puede robar es su inmensa memoria cultural. Y el yarabí es una de sus joyas más valiosas. La pregunta que queda en el aire es: ¿nos atrevemos a escucharla de verdad?